El gobierno iraní declaró 40 días de luto por la muerte del líder supremo del país, Ali Khamenei, a los 86 años en un bombardeo por parte de las fuerzas de Israel y Estados Unidos. El vecino Irak, que tiene más de 60% de población chiita, declaró 3 días de luto por lo que llaman allá el martirio del ayatollah. El presidente iraní Masoud Pezeshkian declaró en un mensaje pregrabado transmitido por la televisión estatal que un nuevo consejo de liderazgo ha comenzado su trabajo, y el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, dijo que en 1 o 2 días elegirán a un nuevo líder supremo. En tanto, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, aseguró que Donald Trump ha sumido a la región en el caos con sus ambiciones delirantes. Además, desmintió los rumores que Teherán quiere reanudar las negociaciones con Estados Unidos. Los dirigentes de Alemania, Francia y Reino Unido se declararon consternados por los ataques indiscriminados y desproporcionados de Irán contra países del Golfo y declararon estar dispuestos a tomar medidas defensivas para defender sus intereses y la de sus aliados en la región. Por cierto, veía yo un cable de F hace un momento donde decía que el presidente francés Emmanuel Macron sostenía que en caso de ser necesario estaba dispuesto incluso a usar un arma nuclear para defender los intereses de Francia. También los ministros de Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Arabia Saudita, Omán, Qatar y Kuwait denunciaron haber sufrido ataques iraníes y prometieron defenderse, incluso responder a la agresión si es necesario. Vamos a hablar del panorama en Medio Oriente que pues viene desenrollándose rápidamente desde el sábado pasado con Mauricio Meshulam, internacionalista, a quien le doy la bienvenida al programa. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Cómo estás, Pascal? Gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Pues esto, como decía yo, avanza rápidamente, pero bueno, hay que hacer algunos balances. Y lo primero que te preguntaría es si crees que viene un cambio de régimen en Irán tras la muerte de Ali Khamenei. Mira, eso es muy difícil determinar. Creo que aquí hay que considerar un par de factores. Primero, el régimen tiene una arquitectura muy fundamentada en ciertas instituciones. Es una arquitectura compleja, de hecho, fundamentada en instituciones, no solo en personas, que busca precisamente sobrevivir, porque este es uno de los escenarios para los cuales esta arquitectura ha sido tejida. No olvidemos que el enfrentamiento, rivalidad entre Irán y sus distintos enemigos, tanto regionales como globales, data de muchísimos años. ¿Recuerdas cuando Bush, por ejemplo, nombró a Irán parte del eje del mal? Entonces, precisamente a raíz de todas esas de esos factores, el régimen está constituido para tener distintas líneas de sucesión y que sean las instituciones las encargadas de resistir. No es que eso lo haga infalible, pero bueno, está esa arquitectura, ¿no? Primero. Segundo, que ya también a raíz de los enfrentamientos, ahora sí, ya mucho más recientemente, estoy hablando de junio del año pasado, cuando Israel mostró su capacidad para decapitar al régimen con un nivel de inteligencia y con un nivel de eficacia brutal, y luego esa guerra pues terminó con el cese al fuego decretado por Trump, y además también en esa misma guerra Estados Unidos intervino bombardeando las instalaciones nucleares. Desde ese momento hasta la fecha, el régimen se ha preparado precisamente para esta eventualidad, y una de las preparaciones consistió en que el ayatollah Ali Khamenei ya diseñó su propia sucesión, según han reportado distintos medios, hasta en 3 y 4 capas, no solamente de el liderazgo supremo de la revolución, que es el puesto que él tenía, sino sobre todo también en las guardias revolucionarias islámicas iraníes, que es el cuerpo que tiene la mayor cantidad de poder en el país, no solamente militar, no solamente en el rubro de la seguridad, sino también el poder económico del país y toda una red de alianzas tejidas en torno a ellos. Entonces, despedazar completamente ese régimen no es algo que sucede de la noche a la mañana, y por eso, perdón, pero es bien importante entender esto. Si tú defines esta como una guerra de cambio de régimen y por lo tanto el régimen no cambia, incluso si tú matas a varios líderes de ese régimen, entonces la guerra no está siendo ganada. En cambio, si desde el lado iraní
el objetivo central es sobrevivir y resistir ante la mayor de las amenazas que se han vivido desde el establecimiento de la República Islámica y además con todas las crisis internas y crisis de legitimidad y crisis híbrida, crisis energética que tiene Irán en este momento, el poder resistir sería definido como una victoria. Entonces creo que esto es justamente lo que hay que entender que se está jugando en este instante. Ya, se han establecido desde el sábado muchas comparaciones, incluso desde antes, pero se ha fortalecido desde el sábado la comparación entre Venezuela e Irán. ¿Tú crees que es válida en cuanto a la característica del régimen y también la naturaleza de la ofensiva o la acción militar estadounidense? No, y ya lo estamos viendo. O sea, la capacidad del régimen venezolano para resistir ante una operación mucho más quirúrgica, mucho más limitada, fue ínfima, si acaso. Estados Unidos consiguió sus objetivos en unas pocas horas y inmediatamente consiguió que el régimen que sobrevivió, porque sí sobrevive el régimen en Venezuela, se ponga del lado de la negociación bajo los términos de Estados Unidos y del lado de la colaboración. En cambio, del lado iraní estamos viendo, bueno, primero que nada, es una arquitectura, insisto, muchísimo más sólida, con muchos años de preparación, fundamentada en instituciones muy sólidas, fuertes, no democráticas, pero sí muy sólidas y también con cierto característica de democracia en algunas de esas instituciones, pero sobre todo también en términos de la respuesta que estamos viendo. O sea, tú observa de qué formas ha respondido Irán a través de sus misiles balísticos en toda la región, a través de sus despliegues navales para cerrar el estrecho de Hormuz. Su capacidad de resistencia es muy distinta que la de Venezuela. Insisto, esto no significa que Irán sea infalible o que las cosas no puedan cambiar o que estas tácticas le vayan a durar demasiado tiempo, pero sí estás viendo una capacidad de respuesta muy diferente y por lo tanto lo que necesita Estados Unidos no es solamente actuar solo, sino necesita actuar en combinación con Israel, que es un país que tiene muy estudiado este tipo de ofensivas y este tipo de estrategias para implementar en contra de su mayor enemigo. Y en cuanto a la colocación en el poder del país a una figura que, pues, si bien es del mismo régimen, hará las cosas de manera distinta, ¿crees que hay alguna similitud? Mira, eso está por verse, pero siempre es un escenario. Es decir, aquí si en una negociación Trump consigue que el régimen iraní se vuelva un régimen más colaborativo, más cooperativo, bajo los términos de Estados Unidos, definidos por Trump. Si eso se consigue y a cambio de eso se le ofrece al régimen el salvavidas de su supervivencia, siempre existe esa posibilidad. Pero eh, aquí, pues la cuestión central es que hasta ahora los iraníes no estaban dispuestos a negociar esta parte. O sea, sí estaban dispuestos a negociar el tema nuclear hasta cierto Ujú. punto, otras cuestiones militares hasta cierto punto, pero lo que no estaban dispuestos a negociar era sujetarse completamente a cada uno de los términos que dictara Estados Unidos. Y eso es precisamente lo que Ujú. estamos viendo desenvolverse en este punto. Por último, me quedan un par de minutos, pero para cerrar te pregunto, Irán da la impresión de haber lanzado estos ataques contra diferentes países de la región, un poco en la esperanza de obtener un cese al fuego, pero creo que no está logrando ese objetivo. Mira, no, yo creo que más bien lo que está buscando Irán es elevar el costo tanto a Estados Unidos como a Israel y a muchos países de haber decidido atacarles. Una estrategia que Irán tiene planeada desde hace mucho tiempo y se basa sobre todo en un combate asimétrico cuando Irán tiene mucho menor poder y capacidad que Estados Unidos e Israel juntos, ¿no? Entonces, lo que está haciendo Irán sobre todo es apostar para el desgaste. Estos tácticas se basan sobre todo en ataques que son más de carácter simbólico, de carácter psicológico, de carácter político, económico, sin duda, para tratar de producir un desgaste en la contraparte. Y lo que está buscando es el mandarle el mensaje a Trump de
te equivocaste en tu cálculo. Pensaste que Irán era Venezuela y que tú ibas a acabar con este asunto en 24, 48 horas, y más bien este asunto te puede durar y durar y durar y generarte derrotas simbólicas como por ejemplo la muerte de soldados estadounidenses, aunque sean pocos, ¿no? O como por ejemplo la disrupción económica y que se te salgan las cosas de las manos en términos de precio de petróleo, justo en un año electoral en donde el electorado estadounidense le demanda a su presidente componer la economía y componer el costo de vida, y ahora la posibilidad de que las gasolinas se incrementen o la posibilidad de que el electorado culpe a Trump de estar equivocado completamente en las prioridades. Medio Oriente no era una prioridad, la economía estadounidense sí era una prioridad. Entonces, es como una guerra de desgaste. Y claro, eso no significa que Irán tenga la capacidad de implementar esa estrategia durante demasiadas semanas, Sí. pero aquí hay que ver, pues ahora sí, cómo se desarrollan las Lo cosas. iremos viendo. Mauricio, muchas gracias. Muy amable. Gracias, Pascal. Un saludo. Gracias. Hasta pronto. Saludos, gracias. 9:20.